Muy buenos días, queridos amigos de tercermilenio.tv. Un jueves más, como siempre, aquí con ustedes, disfrutando de prácticamente ya casi el final del año, a 3 semanas de arrancar diciembre, el 24 de diciembre, el fin de año, con todo este movimiento de emociones que nos da siempre cada fin de año, con quién vamos a cenar, qué vamos a hacer, tú qué vas a llevar y no invites a fulano y invita a perengano, ya saben, todos estos movimientos naturales que se dan en las relaciones humanas, pero también con este gran movimiento del mundo, esta violencia que ya es generalizada, pero que también justamente es el opuesto de la paz y que nos invita a través de la conciencia a que tú elijas por quién apuestas, tú eliges a qué nutres, si a la parte de la violencia o a la parte de la paz. Y de acuerdo a lo que nutras, seguramente vas a estar creando en tu próximo futuro, en tus próximos días, en tus próximos meses, una vida que va a estar relacionada con esta elección. Así es de que el día de hoy, querido amigo que me estás viendo, te invito a que hagas conciencia para que puedas discernir y darte un momento de introspección, para que realmente puedas ver a qué quieres nutrir. Recordando que tú puedes trabajar por la paz y ser un guerrero de la luz por la paz a través de trabajar en tu propia violencia. Esta violencia que generamos, ya sea consciente o inconscientemente, porque a veces pues andamos hablando mal justamente de los familiares o de los amigos en estos momentos tan difíciles, y desde ahí estamos creando una separación internamente con nosotros, porque finalmente todo tiene una causa y efecto. Por eso te invito que a estas 3 semanas, ya a punto, aquellos que celebran el Adviento, encender su velita y entrar como en estos propósitos que vamos a limpiar. También hoy hay otra celebración importante en el mundo. ¿Cómo se llama? Thanksgiving, ¿no? ¿Verdad? Bueno, es que estoy platicando aquí con mi invitado que ahorita no ven y que ya es una sorpresa, como saben, cada jueves. El tema va a estar muy interesante. Ahora sí te invito a que te vayas por una libretita y una pluma, porque seguramente que vas a rescatar cosas importantes, hablando de la mística de la cultura mexicana. ¿Quién de nosotros se ha puesto a pensar en toda la profundidad que tiene la comprensión de nuestras bases, toda esta parte que muchas veces no nos la enseñan, aprendemos en la escuela a través de la historia y pues aprendemos lo que ya está en los libros, pero pocas veces algunos de nosotros nos gusta profundizar. Y el día de hoy, Marco Ganem Sahab es una persona que además de que hace otras cosas, y ahorita lo vamos a ver en la entrevista, también trabaja para esta conciencia profunda de la cultura mexicana, de su misticismo y de su realidad. Así es de que, queridos amigos, les presento a Marco. Bienvenido, Marco, buenos días. Hola, Tere, buenos días a todos. Me da muchísimo gusto tenerte en el programa. Quiero que sepan que también es un amigo y un compañero de trabajo. Él no sabe, pero hoy de sorpresa en el regalo de Los Ángeles, en la despedida que ustedes ya saben que siempre existe, vamos a pasar un video que pues fue hecho con mucho amor a través de reconocer este trabajo con los policías en Jalapa. Así es de que, por favor, mientras que estoy hablando de esto, prepárate con tu pluma, con tu lápiz, porque el día de hoy estamos a punto de entrar en un tema que a mí se me hizo fascinante. Y la primera pregunta, querido Marco, es, ¿por qué dedicándote a ser un coach, por qué dedicándote a esta parte de consultoría más ejecutivo y empresarial, quisiste o escogiste hablar de esto que es la cultura, la mística del pueblo mexicano? Ok, Tere, lo que pasa es que es un tema fascinante. Ajá. Es un tema que todos los mexicanos deberíamos de conocer, todos los mexicanos nos los deberían de enseñar y deberíamos de estar orgullosos de nuestras raíces, de nuestra Así mística. Ajá. Y realmente se ha dejado a un lado. Los libros, las escuelas no lo enseñan. No, enseñan lo básico de pues, aprender la historia, ¿no? Ujú. Pero no esta profundidad. No, realmente tenemos una autoimagen como mexicanos que es borrosa, que es negativa y que así nos la han mandado. Sí. Y no debería de ser así, deberíamos de rescatar lo bueno de nuestra cultura, lo bueno de nuestro misticismo y Sí. conocerlo y estar orgullosos de ello. Por supuesto. Y la primera pregunta, y ya vemos aquí una imagen maravillosa, sería, ¿cómo fue para ti que te empezaste a involucrar o interesar en esto? Porque yo creo que nos puede pasar a nosotros, ¿no?
Sí, fíjate que fue el estar leyendo, en realidad empecé leyendo un pequeño libro y al leer ese libro, que precisamente era el Evangelio de Quetzalcóatl, Ajá. encontré cosas muy interesantes que nunca me habían enseñado. Leí a León Portilla, leí 3, 4 libros de él y empecé a interesarme en esto de la cultura ¿Te empezó a mexicana. gustar? Sí, me empezó a gustar. Yo no soy historiador, no soy antropólogo. Sin embargo, sí creo que he leído más libros que la mayoría de las personas sobre lo que es México, nuestras raíces, nuestra cultura y sobre todo nuestra riqueza. Una riqueza que pocas veces nos enseñan y como vuelvo a insistir ahí, deberíamos de estar orgullosos de ella. Muchas veces más sabe un extranjero de nuestra cultura que nosotros. Sí, caray. Y justamente la intención del día de hoy es dar en este granito de arena un poquito el interés por conocer cosas que realmente a lo mejor nos hemos preguntado, pero que no nos hemos atrevido a investigar, porque estamos ocupados, porque no tenemos tiempo, o a lo mejor también, y es válido, no es un tema de nuestro interés, pero cuando alguien como Marco se ha dedicado a leer y a hacer esta estructura y este resumen, me parece un tema importante, porque esta parte de rescatar esta historia que nos vuelve como a poner en un lugar más sano, ¿no? De nuestro pueblo mexicano, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues decirlo así. Y entonces la segunda pregunta, Marco, ¿qué aspecto de la mística de México crees que deberíamos conocer nosotros, los mexicanos, para empezar a sanar nuestra autoimagen como mexicanos? Mira, primero lo que tendríamos que saber es que nuestra imagen es borrosa porque es como si hubiera un adolescente, estuviéramos ahorita, el pueblo de México fuera un adolescente que tuvo padres divorciados. Se divorciaron a lo mejor cuando él tenía 4 años. Entonces, lo que recuerda de su padre, que en este caso sería la cultura prehispánica, es muy poco. Y además lo que le ha llegado distorsionado. ¿Sí? Todos recordamos, o cuando preguntamos de las culturas mexicanas, lo primero que nos llega es salvajes que hacían sacrificios y que sacaban el corazón de las personas. Sí, por ahí hay una película que no vamos a hacer mención, pero seguramente que la conocen, y que sí pinta esta parte un poco bastante grotesca, ¿no? Sí. En realidad vamos a ver un video, este video que vamos a ver nos va a ilustrar uno de los puntos medulares que deberíamos de conocer. La cultura mexicana es una de las 6 culturas madres del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. Estamos hablando de que las 2 culturas que inician hace más de 10.000 años, es decir, 8.000 años antes de Cristo, a su proceso de culturalización, son Egipto y Mesopotamia. Ajá. Posteriormente, casi 6.000 años antes de Jesucristo, empiezan la India, China, la zona andina y México. Estas 6 culturas son independientes, tienen un crecimiento autónomo, nadie les aporta nada en sus procesos iniciales. ¿Sí? Y ¿cómo se llama? Son las más antiguas del mundo. Y nadie nos lo dice. No lo dicen. Y además, fíjate, se me ocurre preguntarte algo más. En estas 6 culturas madre del mundo, pues cada una tiene su historia, su estructura, y de alguna manera se fueron transmitiendo. ¿Somos un resultado de todas ellas? Sí, en realidad se fueron transmitiendo, pero ellas fueron transmitiendo a otras culturas. Por ejemplo, la cultura de Egipto pasó o fue copiada por los griegos. Los griegos toman mucho de los egipcios. Los romanos toman mucho de los griegos. Y toda Europa, lógicamente, toma mucho de griegos y romanos. Sí. Posteriormente, entre más se va globalizando el mundo, pues las mismas culturas pues, se van homogeneizando. Se van fusionando. Se van fusionando. ¿Sí? Me gustaría, tenemos un videíto por ahí que podemos ver para ver esta parte de las culturas madre. Es importante. Vamos a ver que este video que tenemos es un video que dura mucho más tiempo y que yo te voy a invitar que cuando tú lo tengas lo puedas ver completo porque es muy interesante, es del autor del libro. Y en esta ocasión solamente vamos a ver un pedacito que habla justamente de las culturas porque se me hace muy importante empezar a entender la base de la que vamos a partir para hablar de nuestro México querido. Así es de que vamos al primer video. El origen de las civilizaciones más antiguas del planeta es de aproximadamente 10.000 años. La forma en que los especialistas fijan la fecha de aparición de una cultura es por la invención de la agricultura, ya que los seres humanos dejaron de ser nómadas, cazadores, recolectores, para quedarse a vivir por generaciones en un mismo lugar y a partir de la observación y experimentación,
pudieron descubrir el milagro del cultivo de las plantas, la filosofía, la ciencia, las técnicas, el arte y la religión. En efecto, Egipto y Mesopotamia iniciaron los procesos de sedentarización e invención de la agricultura aproximadamente 8.000 años antes de Cristo. Después le siguieron con aproximadamente 6.000 años antes de Cristo, China, India, México y la zona andina. Estas 6 civilizaciones son las más antiguas y sobre todo con un origen autónomo, es decir, que ninguna otra cultura les aportó conocimiento alguno. Ellas lograron de manera autónoma acceder, inventar y desarrollar todos los conocimientos sin que nadie les enseñara nada. México inició su desarrollo cultural aproximadamente 6.000 años antes de Cristo, con el descubrimiento de la agricultura, pero sobre todo, hay que subrayarlo, la invención del maíz. Dado que logró niveles de conocimiento muy altos y sorprendentes hasta el arribo de los europeos en 1519. En estos aproximadamente 7.500 años de desarrollo autónomo, los viejos abuelos sentaron las bases de una de las civilizaciones más antiguas e importantes del mundo y nos legaron un rostro propio y un corazón verdadero, que ha vivido en los hijos de los antiguos mexicanos, nuestros viejos abuelos. ¿Qué tal de interesante? La verdad que yo sí me voy a dar el tiempo de volverlo a ver. Les voy a ser sincera, lo vi no completo y me pareció interesante, pero ahorita en este repaso capto más cosas todavía que quisiera preguntarle a Marco. ¿Qué podemos rescatar? Que él es el experto en el sentido que preparó esto y me gustaría, yo veo ahí varias cosas, pero ¿qué podríamos rescatar, querido Marco? Bueno, lo primero a rescatar es precisamente el hecho de que la cultura mexicana es una de las más antiguas del mundo y además tiene un crecimiento autónomo. Nos habla ahí, es la cultura, a lo mejor junto con la zona andina, que tiene un crecimiento autónomo por más largo tiempo. Okay. Estamos hablando 6.000 años antes de Cristo, hasta la época de la conquista, estamos hablando de 7.500 años de crecimiento autónomo. Ajá. Cosa que no sucede con las culturas de Europa, China, etcétera. Tienen un crecimiento muy fuerte, pero el periodo es más corto. Es más corto. Entonces, sí. ¿Crees que debido a esto la gente de Europa, por ejemplo, nos visite tanto a nuestro país y que se sienta siempre tan encantado y enamorado de lugares tan preciosos que guardan toda esta mística del pueblo, como pues Chichén Itzá, las pirámides, Palenque, etcétera? Sí, es un crecimiento cultural impresionante y además toda su simbología, toda su estructura es distinta a lo que ellos conocen. Claro, entonces, definitivamente. Sí, definitivamente. Entonces, lo que sucede aquí es, para ellos es algo nuevo, es algo completamente distinto y es algo muy interesante, claro, que quieren conocer. Para nosotros lo vemos ahí y no le hacemos caso. No le hacemos caso. Muchas veces no le hacemos el caso que deberíamos. Fíjate que platicando de esto, y yo creo que los que nos están viendo nos pueden como corroborar o confirmar, me encantaría que pudieran escribir y anotar sus comentarios. Para esto los quisiera invitar, como siempre, a que me escriban a mis redes sociales. Van a aparecer en un momento dado. Aquí están. Les voy a pedir que me escriban a mi correo, elisheva@yahoo.com.mx, o también me pueden visitar en Facebook como María Teresa Quintero. Siempre va a haber algún comentario relacionado con lo que esté sucediendo, alguna invitación de conciencia, algo así. O en Twitter como @Teresa_Quinter. Porque, pues, les decía, para regresar al tema, que yo creo que a todos nos ha pasado que cuando vamos a algún lugar místico, como alguna de las ruinas que mencioné o alguno de los templos, sentimos, yo creo que estos 7.500 años, para poderlo expresar como lo estamos hablando ahorita, sentimos esta sensación, o sea, han pasado los años, tal vez alrededor han cambiado algunas cosas, como poder cercar el lugar, el área y demás,
pero la mística, la sensación, nos podemos preguntar cómo vivían y cómo subían estas escalinatas y qué cazaban y todas estas cosas las sentimos seguramente porque tiene 7,500 años, es como los mantras, ¿no? Ya tienen impregnada la energía, ¿o tú qué crees? Sí, en realidad todo lo que está en México es Sí. una estructura energética impresionante. Impresionante, ¿Sí? sí. Y el Estoy de acuerdo. simbolismo tiene una profundidad que no llegamos a comprender o a conocer. No llegamos a comprenderla, Ujú. definitivamente. Esa es la invitación ahora, ¿no? A poder profundizar un poquito más y ver pues toda esta simbología tan rica, tan llena de imágenes, ¿no? Ujú. Y bueno, no sé, por lo pronto ustedes, si han anotado ahí alguna cosa, por favor pregúntenoslas, porque vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Hay algún símbolo, Marco, que distinga a México? O sea, que pueda hacer como hacer sentir esta mística de la que estamos hablando. Sí, Tere, fíjate que es el símbolo es nuestro escudo nacional, Ajá. nuestra bandera, y no conocemos a profundidad el significado de nuestra bandera. La bandera de México en el 2009 fue votada como la bandera más bonita del mundo. Sí, es ¿Sí? una belleza. Es una Mira, belleza, ahí la tenemos la imagen. Es una belleza. Los colores, no sé si sientan ustedes que los están viendo, pero realmente aunque no sepamos los significados, inmediatamente te mueven internamente y el símbolo es precioso, ¿no? Sí, y el símbolo como Sí. tal sintetiza lo que sería la mística de las culturas de Anáhuac, que así se le llamaba antes Ajá. de los españoles, no eran culturas prehispánicas, eran las culturas de Anáhuac. Sintetiza el conocimiento de ellos o la mística de ellos. Nosotros podemos ver que en la cultura mexicana nos decían que la tierra prometida estaba donde un águila devoraba una serpiente sobre un nopal. Así es. Bueno, es un simbolismo impresionante, Profundísimo, profundo, claro. donde podemos ver, por ejemplo, el águila en las culturas de Anáhuac, lo que simbolizaba era el sol, Ok. simbolizaba la luz. La luz. Era la parte espiritual. El águila, por ser el animal que volaba más alto, Así es. estaba más cerca del cielo, era el Así. animal que simbolizaba lo espiritual. Lo espiritual. Y creo que también por estar en las alturas puede tener una visión mucho más expandida que estando abajo, que nada más puedes ver a corto distancia, ¿no? De acuerdo. Ahora, viene la serpiente. Ajá. La serpiente que está pegada al suelo representa la parte material. Entonces tenemos ahí la dualidad, las energías celestes, las Espirituales. energías terrestres. Exactamente. ¿Sí? Ahora, el águila está devorando a la serpiente, pero no significa que la esté eliminando. Lo que están haciendo es convivir en el mismo lugar, la está interiorizando, Sí, porque no se la está devorando, es como si nada más la tomara, ¿no? está tomándola. Sí. Y entonces lo que está haciendo ahí, o de lo que nos está hablando este símbolo, fusionándola. la está fusionando. Así Y es. entonces te está hablando de un lugar donde lo espiritual y lo material se unen y conviven Se unen y conviven. en equilibrio. Y nosotros hemos hablado aquí varias veces en el tema de los chakras, en el tema de esta conciencia. Bueno, pues realmente esta es la tercera dimensión y realmente este es un símbolo que representa la tercera dimensión, como a través de las fuerzas terrestres se puede también tomar la fuerza material y convivir juntas, sin necesariamente estar separadas, ¿no? El reto es fusionarlas nosotros, Sí. porque también las separamos, ¿no? Tenemos nuestras propias creencias, pero bueno. Ahora, Y luego, perdón, en el escudo nacional vemos el nopal. ajá, El nopal es el árbol de la vida, pero representa la filosofía que tenían en aquel entonces los toltecas de la vida. El nopal es un árbol con espinas. ok, La vida duele. la vida duele. Qué Exactamente. bueno, sí, Y ahora, si podemos ver nuestro escudo, resulta que este árbol donde la vida duele tiene también flores y fruto. Es decir, aunque duele, genera belleza y es trascendente, genera fruto. genera frutos. Y aquí otra vez, regresando a esta fusión de lo terrestre con lo celeste, podremos ver que la invitación es a que pues, la vida duele, pero la elección de quedarte en el dolor es tuya. Y cuando tú decides quedarte en el dolor, ya no es dolor, se convierte en sufrimiento. Y el sufrimiento es algo que no nos hace vivir felices. Así es de que nos vamos a un corte para que dijeras esto, pero no te vayas. En un momento estamos contigo.
La historia secreta de los masones mexicanos. ¿Qué misterios encierra la masonería? ¿Por qué personajes destacados de la sociedad mexicana han sido elegidos para formar parte de esta augusta institución? ¿Cuál ha sido el papel fundamental de la masonería en la historia de México? La masonería en México es una organización secreta o discreta. Esta y otras interrogantes serán contestadas por Daniel Gutiérrez Semenov, grado 33 de la masonería mexicana, de Organización Masónica Mexicana, este lunes 30 de noviembre a las 21 horas tiempo del centro de México, solamente aquí por tercermilenio.tv. Tercermilenio.tv cuenta con el archivo de investigaciones más grande de todo el mundo. ¿Sabías que tienes acceso a más de 7,500 investigaciones si te conviertes en suscriptor de tercermilenio.tv? Que están a tu alcance on demand, que las puedes ver cuando tú quieras. Los temas más selectivos, los temas más secretos, todos aquellos que te permiten a ti desarrollar una verdadera cultura en la investigación de este fenómeno. Si quieres estar realmente enterado con la última actualidad del fenómeno, solo tienes que ser parte de esta gran familia conformada por tercermilenio.tv. Soy Jaime Maussan y te invito a que seas parte de nosotros. Ay, queridos amigos, pues aquí realmente aprovechando los minutos y muy interesante lo que estamos viendo. Le comento a Marco que este tema espiritual que se va como viendo en los simbolismos me encanta. Entonces quiero que nos hables un poquito más de los símbolos que aún falta por ver en la bandera. Claro que sí, Tere. Bueno, ya vimos hasta aquí que el águila representa la parte espiritual. Así es. La serpiente La representa parte material. la parte material, y quiero hacer notar aquí que la serpiente es una serpiente de cascabel. Ok. Las serpientes que levantan la cabeza, es decir, Ajá. que la energía se eleva, ¿no? Ajá. Ahora, ellos conviven, se unifican en armonía, están en armonía, pero están sobre el nopal. Hasta este momento lo que nos quiere Sobre decir el es árbol de la vida. el árbol de la vida, que da fruto y florece. Y flores. Si lo reflexionamos un poquito, nos decían, encontrarás la tierra prometida, en donde lo espiritual conviva con lo material, en las condiciones más difíciles de vida, de belleza y de fruto. Wow. O sea, Y es un trascienda. trasciende, da Por fruto, supuesto. trasciende, ¿no? Qué Hay- simbolismo tan más hermoso, porque además esto que hablas de la víbora de cascabel, que puede levantar la cabeza, también yo puedo ver que todo lo material en esta fusión y en esta tarea y esta responsabilidad de cada alma, de cada ser humano, a través de la conciencia podemos levantar esa serpiente y convertirla en un ave fénix, realmente en un fruto, en una trascendencia cósmica, universal, maravillosa, que supongo que eso es lo que hacían aquellos ancestros que tenían rituales tan hermosos y que no logramos comprenderlos si no tenemos esta información tan hermosa que nos muestra la belleza y la trascendencia y lo profundo de los 7,500 años pues de vida, porque realmente ahí se encierra toda la experiencia de vida, ¿no? De toda esta cultura de tantísimo tiempo, ¿no? ¿Hay algún otro símbolo en la bandera que nos falte por tomar para seguir a la siguiente pregunta? Pero ya me piqué. Sí. Bueno, la bandera tiene su injerto español o su injerto en la parte del México ya independiente. Sí. Y vemos el color, por ejemplo, verde, que representa la esperanza. Que es Tenemos- hermoso. Es, Sí. es Entonces, impresionante. sí. Y luego, El color blanco representa la pureza la pureza. y el color rojo representa el coraje. El coraje. El coraje, sí, es valor, es coraje. Es valor, es coraje, Ujú. no violencia. No, es el valor. recordemos que la violencia se genera por la ira, Así es. no por el coraje. El coraje es esa energía Es que nos lleva energía a de lograr poder. cosas. Sí. Sí, es energía para que se alimente la voluntad, hablando del tercer chakra, que es muy importante Ujú. para poder, y justamente que te toque el tercer chakra hoy. ¿Cómo ves? O sea que estamos perfectos. Porque recordar estas raíces y reconocer esto es una tarea del chakra 3. La tarea es recordar que nosotros tenemos que estar reconociéndonos.
estar respetándonos y poder, de alguna manera está conectado con el chakra 5, poder expresar nuestra verdad. Pero si la parte de la verdad que conocemos es que sacrificábamos, que éramos, pues no sé, adoradores de dioses que no tienen que ver ahora con lo que creemos, pues tenemos una información a medias, porque no es falsa, pero a medias, ¿no? Entonces, mi querido Marco, y entonces, ¿qué más nos puedes decir de todo junto, la bandera, ¿hay algo más que falte? Hay dos símbolos que son muy importantes. Ajá. Vienen las hojas de laurel y las hojas de encino. Las hojas de laurel representan la victoria y la eternidad. O sea, recordemos que los romanos ponían laurel cuando era la victoria. Es más, Ajá. lo que llamamos el ángel de la independencia, Ajá. en realidad no es un ángel, es la diosa de la victoria. Y Ajá. está con el laurel, poniendo el laurel de la victoria, De la a victoria. los independientes. ¿Sí? A los que lograron esta independencia, sí, o esta fusión y fusión. esta trascendencia dando frutos. Sí, exactamente. Y el encino representa la fortaleza del país. Ajá. Entonces, si ya vemos todos estos simbolismos en conjunto, pues la bandera que fue votada como la bandera más bonita del mundo en el 2009 tiene una profundidad enorme. Enorme. Más bella. Que no le sacamos partido, porque realmente si nosotros empezamos a tener esta conciencia de verdad de querer honrar esta bandera, pues ya nada más con que hoy trabajemos la esperanza, el puro color verde, otro día el blanco, porque es parte de lo que somos, es parte de lo que encierra toda nuestra raíz y viene con una profundidad y una sabiduría de 7,500 años. Repito y repito esto porque realmente me parece mucho tiempo. Sí. Y nada en un tiempo cósmico, pero en estos 7,000 años de tercera dimensión, ustedes se pueden imaginar cuántas generaciones y cuánta información en nuestro ADN. No, pues toda la información del mundo. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Imagino que también el nombre de México tiene un significado. Me supongo. ¿Cuál es? Sí, fíjate que el nombre de México es trascendental para nosotros. Es más, los aztecas, que se llamaban aztecas porque venían de Aztlán, los que vienen de Aztlán, cuando llegan a México, pasan por Teotihuacán, copian la cultura tolteca y se cambian el nombre. Wow. ¿Y eso de que se cambian el nombre, tienes idea de por qué? Sí, mira, ellos lo que hicieron fue una reforma ideológica cultural. Wow. La imagen que tenían con el nombre... O sea, un cambio de código, un salto de conciencia. Un cambio de código, un cambio de chip. Ajá. ¿Qué hicieron? Cambiaron el nombre de aztecas, que era un nombre que estaba relacionado con ser un pueblo extranjero, pisoteado, ser un pueblo esclavo, víctima, salvaje. Lo cambian por ser mexicas y ponen a su ciudad México. Ahora, los etimólogos no se ponen de acuerdo en las etimologías de México. Te encuentras de todo, ¿eh? Te encuentras 40 y tantas etimologías. Ajá. La más conocida y la más popular es aquella del conejo en la cara de la luna. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? López Austin, ¿sí? Ajá. Pero no es congruente con nuestra historia ni con el misticismo de México. No, con la profundidad que tiene nos queda cortísima. Nos queda cortos. Ahora, cosa curiosa, este dato no lo encontré aquí en México, lo encontré en una enciclopedia española. ¿De veras? Sí, que se llamaba Mi México Lindo, de una editorial que se llamaba Hispamex, que precisamente era de México y España. No, la vendieron un poco aquí en México y después ya la editorial salió de México. Pero era una enciclopedia española sobre México. Okay. Y lo que te decía es que la etimología más congruente, aunque no se pongan de acuerdo, viene de Mexic. Ajá, es Mexistli. Mexistli era el dios sol relacionado con Huitzilopochtli. Ok. ¿Sí? Y tiene dos connotaciones, la de ser el dios sol y la de templo, lugar sagrado. O sea, el templo del sol. El templo del sol. ¿Y qué referenciaba? Lo que quería decir el nombre de México es el lugar del templo al sol. Del templo al sol. Lo que es congruente con nuestra cultura. Con nuestra cultura y con la profundidad. Y hablando de la conciencia y de la parte espiritual, podemos ver entonces que el sol es el representante de esta esencia, donde no hay credo, ni raza, ni religión. Todos somos uno, somos de la misma esencia del sol, o de la misma esencia del Padre o del Dios, como tú le quieras llamar. Y eso se me hace increíble, porque honran en este templo a este Dios uno. Sí. ¿No?
Y ahora hay otra parte ahí que ya les da la parte cultural o la parte de la revolución ahí o Ya. de la evolución como pueblo. Ajá. Al convertirte en mexicas, te convierte en los amigos y aliados del sol. Wow. Entonces, Guerreros de la luz. Guerreros de la luz, exactamente. Ajá. Entonces, lo que buscan los mexicas, lógicamente, es evolucionar. Ok. Es ayudar a todo lo que es espiritual, a todo lo que es bueno, a todo lo que es luz. Esa es la Ok. connotación que ellos se dan con el nombre y abandonan la parte de aztecas. Claro, no, sí que está muy victimizado, muy sangrentado y todo lo demás. Pero al retomar esta parte donde se convierten los mexitlas en amigos y aliados del sol, híjole, a mí se me ocurre una pregunta que pudiera ser como, se ha dicho y se ha escrito en algunos libros, como en Las claves de Enoch, por ejemplo, que de un país pequeñito van a ser la conciencia que evolucione o que ayude a cambiar al mundo. Y bueno, la verdad, con todo el amor del mundo, sin ofender a ningún otro país, yo siempre he sentido que México tiene ahí como un papel importante. Y a lo mejor estoy entendiendo esto con lo que nos estás platicando, ¿no? Este lugar donde, pues a lo mejor la cultura nos está permitiendo en esta nueva era tener, pues estas invitaciones a expandir la conciencia y a trabajar por ella, ¿no? Sí, bueno, tú lo tocaste hace rato, podemos tomar partido para la parte Sí. de la violencia o tomar partido para la parte de la paz. Así es. El ser amigos del sol, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la parte... El otro video. Ajá, el Ajá. otro video. El ser amigos del sol, de esa parte espiritual, nos va a llevar a sacar lo mejor de nosotros mismos. A ¿no? sacar lo mejor. Pero pues claro, amigos, que para sacar lo mejor de nosotros mismos, definitivamente lo primero que tenemos que hacer es hacer un alto en el camino y hacer una reflexión, realmente ponernos a preguntar si vemos, parados desde el presente hacia el pasado, pues qué hemos estado haciendo con nuestra vida, si le hemos estado apostando a la violencia o a esta parte sangrienta, para que podamos rectificar, perdonarnos y de alguna manera al voltear hacia el otro lado que está el futuro, poder tener este salto evolutivo en nuestra conciencia y en nuestros actos para poder elegir algo que sea constructivo, que sea el fruto y la trascendencia de nuestro símbolo tan hermoso que tenemos en la bandera, ¿no? ¿No crees? Pues increíble. Ahora sí que no sé si ha llegado el tiempo de ver el segundo, ¿cómo ves? O hay una pregunta más, permíteme. Para los antiguos mexicanos se ha dicho que Quetzalcóatl era como el equivalente al Buda en los orientales. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, tiene una connotación hacia el ser iluminado, Ajá. pero el Quetzalcóatl es una parte más completa y más compleja, porque tiene tres partes. La parte de Dios, la parte del ser como un ser iluminado, y además es un rey, el rey de Teotihuacán, que estaba unido con la parte de Tula, el Tula Ajá. místico. Quetzalcóatl como tal tiene una connotación del desarrollo espiritual del ser humano. Ok. ¿Sí? Vamos a ver un pequeñito video y si gustas profundizamos en él. Nos Perfecto. va a hablar de las tres partes de Quetzalcóatl. Y no ¿Qué sería pierdan el- la parte Dios, la parte iluminada y la parte rey? Sí, la Ok. parte del ser iluminado es la que nos interesa más. Me parece bien. Pues vamos al segundo video y qué interesante. Bien. La toltequidad se puede abordar desde dos puntos de vista muy diferentes, el punto de vista histórico y el punto de vista espiritual. La toltequidad es definitivamente una ideología, pero es también el nombre que se le da al producto cultural global de Mesoamérica o de Náhuatl o del México antiguo. Desde el punto de vista histórico, la toltequidad se fue formando con el tiempo. Se puede definir así. La toltequidad es lo que ocurrió cuando se hermanaron las tradiciones de los chamanes y los principios de la civilización en Anáhuac. La toltequidad, por lo tanto, empezó a ocurrir con la civilización olmeca hace unos 4.000, 4.500 años. Esos fueron los primeros momentos de la toltequidad. La toltequidad, desde el punto de vista histórico, se compone de varias instituciones. Una de ellas, por ejemplo, es el culto a la serpiente emplumada. Este culto en realidad no tiene sentido verlo desde el punto de vista del culto cristiano. Por ejemplo, el culto cristiano parte de la idea de que hay un Dios en el cielo y pues el ser humano por alguna razón debe adorarlo. ¿Ves?
En la toltequidad el culto a la serpiente emplumada es el culto a nuestro potencial evolutivo, así que se expresa no adorando a la serpiente emplumada ni rezando a la serpiente emplumada, sino evolucionando. Tú evolucionas si estás rindiendo el culto a la serpiente emplumada. Por eso es que se llama serpiente emplumada. Serpiente emplumada significa ir de la serpiente, del cuerpo y de los instintos animales a las plumas del alma y de la realización espiritual. Eso es la institución de la serpiente emplumada. La serpiente emplumada se manifestó en la historia a través de diversos personajes que llevaron el nombre, por supuesto, de serpientes emplumadas. Uno de ellos se llamó Nanahuatzin y fue el fundador de Quito Sol hace 5.000 años. Otro se llamó Hueman y escribió un libro sagrado llamado Teomostli, el libro sagrado de Anahuac, hace aproximadamente 2050 años. Otro se llamó Seaca Topitzin, este es el más conocido, nació hace 1070 años en algún lugar de Morelos, fue rey de Tula. Pues bien, la toltequidad se ha expresado a través de los voceros o los mensajeros o representantes o avatares, si quieres decirlo así, de la serpiente emplumada. Entonces, estas personas no son dioses que bajaron a la tierra, y aquí hay otra gran distinción entre la toltequidad y las culturas o religiones del viejo mundo. No son dioses que vinieron a la tierra, son personas que ascendieron a la dimensión divina. Dios, por lo tanto, no es un punto de partida, sino un resultado en la visión tolteca. Si tú te pones a trabajar y hacer lo que tienes que hacer, es inevitable que te conviertas en un dios, y eso se llama ser una serpiente emplumada. Ahora bien, la toltequidad se puede definir también desde un punto de vista formal como la deliberada unificación o armonización de las instituciones de la cultura. La diferencia entre la civilización tolteca y otras civilizaciones, te pongo por ejemplo el tema de la civilización cristiana, es que, te pongo varios ejemplos, en la toltequidad no existían diversas religiones, en la civilización cristiana hay 7.000 religiones registradas o quizás más. En la toltequidad no existían, por lo tanto, guerras de fe, no existían diversas creencias, no existían diversos dioses y no existían diversos destinos por orden. En cambio, la civilización cristiana, pues cada iglesia tiene su propia solución de cómo es el problema de existir. ¿Por qué? Porque la toltequidad buscó una deliberada homogenización de sus símbolos e instituciones, al punto de que, por ejemplo, el calendario, el simbolismo cosmogónico, las matemáticas, las creencias religiosas, la construcción de ciudades, los ritos y los mitos escenificados, los propios mitos, las explicaciones que le daban a la existencia del mundo, la filosofía, la ética, la moral, cosas que quedaron recogidas en los huevos del todo esto está homogenizado. Si detectas parte de la información y comprendes el sistema, puedes recomponer la otra parte de la información. Esto es lo que te puedo decir en cuanto a la toltequidad histórica. Pues qué interesante me parece todo esto, porque yo quisiera escuchárselo a Marco, pero yo estoy rescatando aquí algo importante. Vamos de atrás para adelante, estas gentes, estos dioses que no bajaron, sino que realmente fueron seres humanos que trascendieron, ¿no? Viviendo en la tercera dimensión estos principios que realmente nos permitían vivir en el paraíso, en la unificación. Y por otro lado también esto adorar a Quetzalcóatl no es rezarle a Quetzalcóatl, sino realmente trascender, que ese es nuestro compromiso como seres humanos, ¿no? Y pues háblanos un poquito más de lo que tú capturas de esta profundidad, Marco, porque se me hace increíble. Sí, lo primero que habría que recapturar o de retomar es el simbolismo, Ajá. La serpiente emplumada. Sí. Ya hablamos de que la serpiente es la parte material, hablamos de que el águila, o en este caso el quetzal, es la parte espiritual. Sí. Entonces, es un ser material que se está convirtiendo, que está trascendiendo y se está volviendo, sí. se está volviendo espiritual. La palabra en este medio sería transmutando. Trascender ya es haber logrado todo el proceso, pero transmutarse es el proceso de lograr la trascendencia, ¿no? Entonces somos seres que estamos transmutando. ¿Sí? Depende si tú quieres, porque también puedes elegir desde el regalo del libre albedrío, pues quedarte donde estás haciendo lo que haces, ¿no? Sin juicio a nadie, lo pongo en el extremo para entender, vendiendo drogas o golpeando, siendo violento o violando, o cómodamente donde estás, o decidir
entrar a este proceso donde la vida duele, pero también para poder alcanzar en el árbol de la vida los frutos de la trascendencia, ¿no? Y entrar en este proceso de transmutación donde vas a alcanzar un diferente nivel de conciencia, es decir, vas a una parte más elevada para ser como un águila que tenga una visión más amplificada de tu propia vida para poder evolucionar pues de una manera cada vez con menos dolor o aprendiendo a trascender el dolor, ¿no? Eso lo entendería yo con mis palabras, pero no sé tú, Marco, ¿qué nos podrías decir? Bueno, el mejor ejemplo te habla ahí de 3 avatares. El último Sí. avatar, que es Topiltzin, que es rey de Tula. El rey de Tula. Ajá. Ujú. Él cae en el alcoholismo. Fíjate, no me Cae en digas. el alcoholismo, en aquel entonces era el pulque. Después de eso, arrepentido, se disculpa y va caminando hacia tierras mayas, y ya lo conocen como Kukulcán. Pero Wow. en ese trascender y superar el alcoholismo, Ajá, va y lleva todo su mensaje pues, por toda la tierra de Anáhuac, ¿no? Entonces, hablamos de que sí, los avatares y toda persona que busca lograr un crecimiento espiritual sí. es considerado como un Quetzalcóatl. Tú lo dijiste muy bien. A Quetzalcóatl no se le reza o no se le ora con palabras, se le reza evolucionando. Exactamente. Y bueno, es que hay demasiadas cosas, el tiempo vuela y tenemos que ser como muy concretos. Estoy aquí como trabajando en mi cabeza, viendo pues realmente la invitación en esta nueva Navidad, en este nuevo cierre de otro ciclo, porque si vamos a estas profundidades y sabemos que nuestros ancestros amaban tanto esta tercera dimensión, esta tierra de la serpiente, vemos que en estos ciclos la primavera, el verano, el otoño cumplen un proceso también de darnos frutos, de cosechar, de levantar la cosecha, de alimentar nuestros nuevos proyectos como lo es en el invierno que viene ahorita. Y justo me quiero quedar ahí porque la invitación para ti sería, dentro de esta reflexión, así como este Dios de Tula, que pues a lo mejor no todos caemos en el alcoholismo, pero como mirar a ver cuál ha sido nuestro error o nuestra carencia o aquello en lo cual nos hemos principalmente lastimado a nosotros mismos, obvio por consecuencia, seguramente que has lastimado a nadie más, para poder a través de esta corrección, de este perdón, de esta rectificación, pues también dar el mensaje en la vida, porque seguramente aprendiste de todas las cosas. Entonces, vamos a un corte y regresamos con esta reflexión para que nos vayamos a la última parte. No te la pierdas. La historia secreta de los masones mexicanos. ¿Qué misterios encierra la masonería? ¿Por qué personajes destacados de la sociedad mexicana han sido elegidos para formar parte de esta augusta institución? ¿Cuál ha sido el papel fundamental de la masonería en la historia de México? La masonería en México es una organización secreta o discreta. Esta y otras interrogantes serán contestadas por Daniel Gutiérrez Semenov, grado 33 de la masonería mexicana, de Organización Masónica Mexicana, este lunes 30 de noviembre a las 21 horas tiempo del centro de México, solamente aquí por tercermilenio.tv. Los invitamos a que nos acompañen en un especial muy importante, la Ruta OVNI, en donde Daniel Hernández ha logrado captar imágenes extraordinarias en un lugar que se encuentra a mis espaldas. Pues bueno, ese día vamos a estar transmitiendo en vivo desde la casa de Daniel Hernández, así es que a las 9 de la noche los esperamos con el especial La Ruta OVNI. Pues aquí estamos en esta reflexión. Yo espero que de verdad este invierno, esta Navidad sea para ti este salto cuántico que dieron nuestros antepasados, cada quien donde esté para ir al siguiente paso.
Y entonces me parece que faltaría un puntito nada más, como por entender, para poder dejar la estructura completa, ¿no? En tu metáfora del adolescente que nos hablabas hace un rato, de estos padres divorciados, hablaste también de aceptar las virtudes de la madre, que en este caso sería España, ¿no? Que tenemos que aceptar sobre nuestra raíz española para poder sanar esta parte de nuestra autoimagen y de seres humanos. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que aceptar es que no somos el único pueblo que fue conquistado, ¿no? Okay. O sea, a veces actuamos como si fuéramos los únicos a los cuales los conquistaron y perdieron parte de su riqueza anterior a la conquista. Okay. La realidad es que no existe un solo pueblo que no haya sido invadido por los demás. La misma España. Okay. Antes de llegar aquí a México, bueno, pues ellos eran pueblos íberos, sí, eran pueblos celtas, sí, ¿sí? Y fueron invadidos por fenicios, después de los fenicios los romanos, luego llegaron los judíos, finalmente llegaron los árabes. Muchas conquistas. Pues nomás entre los romanos, que fueron más de 500 años, y los árabes, que dominaron durante 800 años, hubo cuántas ya es conquistas, mundo, ¿no? Un montón, Ajá, claro. Una claro. mezcla impresionante. Y dices bien mezcla, porque pareciera ser que en estas conquistas y en estas fusiones de sangre y de ADN, pues yo creo que ya ahorita cada ser humano tenemos hasta, yo creo que como que hasta 7 mínimo, ¿no? 7 mezclas de la raza con todas estas conquistas y demás. Y luego, ¿qué nos puedes decir como consejo? ¿Qué podríamos trabajar para reconocer esta autoimagen a través de la figura materna que es España? Tendríamos que reconocerles sus virtudes. Cuando los españoles llegan aquí a México, son el país que tiene la mayor índice de sabios. Hay sabios musulmanes, hay sabios judíos, hay sabios occidentales. Sí. Son un recinto de sabiduría impresionante. Son una cultura muy fuerte en ese momento. A veces despreciamos y decimos, es que a México llegó lo peor. Lo peorcito, sí. Entonces, los que estaban en la cárcel y la reina Isabel les dio lana y pues ahí nos trajeron a lo que quedaba encerradito, ¿no? Eso es lo que nos vendieron. Eso es lo que nos dijeron. ¿Para qué? Pues para tener un pueblo que sea sometido o sumiso. Sí, porque tú me dices esto y la verdad dentro de mí surge una sensación muy agradable, de verdad que tuvimos una oportunidad porque nos trajeron pues también la creatividad, la parte artística, que además son una de las virtudes más, dijéramos, pues veneradas en el planeta, porque a través del arte hacemos unas cosas impresionantes. No sé qué pienses tú. Mira, para poder referenciar esto y poderlo dimensionar, nada más hay que considerar que México es uno de los países que tiene más zonas o más lugares reconocidos como patrimonio nacional, patrimonio universal. Universal, ¿sí? Sí. Por la UNESCO. Nada más ahí tenemos la ciudad de Puebla, el centro histórico de la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelia, por hablar de ciudades construidas, y es posterior a la etapa española. Es aportación. Pero sobre todo es una mezcla. La comida mexicana está registrada como un patrimonio cultural de la humanidad. Wow. Y es una mezcla. Es cierto, sí. ¿Sí? Es una mezcla que es anahuaca o prehispánica. Y española. Entonces, sí se pierde riqueza, pero hay que reconocer que la fusión y la riqueza ganamos más. Ganamos. Exactamente. Y creo que es importante porque si regresamos a esta metáfora tan válida de el padre y la madre, o sea, nuestro padre entonces en el pueblo azteca, pues tiene una imagen negativa. Es como si le habláramos mal a nuestros hijos del padre, ¿no? Que es una mala persona, que siempre fue muy sangriento, que fue muy violento, que hacía rituales raros. Pues tenemos una concepción del padre bastante equivocada. Y luego, para acabarla de amolar, pues en el contexto de la figura materna, pues prácticamente no la tomamos. Es como si nos hiciéramos huérfanos solitos. Realmente a mí me conmueve como reconocer la parte española como esta madre que nos sostiene, esta vasija que nos dio esta cultura y esta nueva creatividad al pueblo mexicano, que realmente siempre había estado trabajando para evolucionar y ser mejor personas. Y yo me preguntaría, ¿qué nos pasó? ¿Por qué decidimos estancarnos? ¿Por qué decidimos no evolucionar y trascender? ¿Por qué decidimos evitar la transmutación? Porque no queremos el dolor. Y porque evitando el dolor solamente lo único que hacemos es perpetuar el sufrimiento. Yo creo que esto es, wow, demasiado. Con esto yo creo que yo me quedaría
para que reflexionáramos en este momento, en esta Navidad, en este cierre de ciclo. No sé si tú quieras decir por último algunas palabras, Marco, en este sentido para dejárselos de tarea y de regalo, y yo también me lo llevo. Bueno, yo creo que aquí el momento es ideal. Digo, estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos de violencia, momentos de guerra. Y yo creo que aquí es donde debemos de reconocer esta parte del equilibrio espiritual y material. Y retomar que Quetzalcóatl deja 3 consejos. Sí. Y uno de los consejos, el primero es ser amigo de tu Dios. ¿Qué es esto? Que todo lo que hagas se lo ofrezcas a tu Dios. Él no dice a Dios, ¿a quién? ¿A cuál? A cómo conceptualices a tu Dios, ¿no? El segundo es ser amigo de todas las personas. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí hay que reconocer a las demás personas y hay que estar en paz y ser amigo de todas las personas. Es el momento, yo creo que hay que tomarlo. ¿Y el tercero? Bueno, el tercer consejo, él dice que no desperdicies tu tiempo. Perfecto. Es el tercer consejo de Quetzalcóatl. Pues yo creo que con estos 3 consejos de nuestro sabio Quetzalcóatl, que es prácticamente este espíritu vivo que está trascendido y que seguramente está muy feliz de lo que estamos hablando, yo quisiera invitarlos a todos ustedes que se hagan un tiempo y hagan una cartita. Escriban, anoten aquello por lo cual ustedes han tropezado en la vida, pero no se queden en el dolor, en el sufrimiento. No se queden en el victimismo de haber sido conquistados, haber sido lastimados. ¿Por qué no mejor cambiar el panorama y tomar los aprendizajes de esa experiencia para que podamos trascender? Y trabajando cada uno en nuestro granito de arena, seguramente que eso es como nosotros aportamos al mundo entero. Así es de que, pues no tengo más que decirles. Estoy a un paso de despedirme, agradeciendo totalmente a Marco su presencia. El tema, le doy las gracias a la vida por este tema tan hermoso que nos sirve como una plataforma de ascensión para estos tiempos tan difíciles. Y no me voy, me quedo con ustedes y regreso. Pero se quedan en el regalo de los ángeles y quiero que lo vean con atención. Este trabajo que creo que también ha sido un granito de arena para el pueblo de México a través de los policías. Marco, hasta la próxima. Hasta la próxima, Tere. Hasta la próxima, amigos. Servir para proteger. Hermosa frase, elegida por los cadetes, los policías de la Academia Estatal de Veracruz, en Jalapa. Una hermosa experiencia, 4 días para ellos intensos, 4 días para nosotros los instructores maravillosamente de aprendizajes. En nuestro corazón está el deseo de servir. En los policías está el deseo de aprender. Este fin de semana regreso a casa feliz y satisfecha. Me siento que he puesto una semillita en México y por México. Son 13 generaciones que han pasado por este proyecto maravilloso. Esta generación parece que nos hubiera regalado su corazón para despedir en esta 13ª generación este hermoso proyecto. Todos juntos aprendimos, todos juntos colaboramos, todos juntos creamos estrategias, aprendizajes, disciplina, metas para poder lograr el objetivo de estos días maravillosos, pero también para dejarles claro que todo se puede, que en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestra voluntad está verdaderamente el regalo de poder hacer realidad nuestros sueños. Queridos policías, querido pueblo, querida gente, este proyecto no es para los policías ni para nosotros. Sé que es para México y tengo la certeza que estos granitos como de mostaza serán un día un orgullo para nuestro país. Gracias a todos los que colaboraron en este hermosísimo proyecto. Gracias por todas las atenciones que recibimos. Gracias al señor secretario encargado de seguridad, el señor Arturo Bermúdez, y a todo su equipo
que amablemente nos abrió las puertas de esta su casa en la academia y de su corazón. Y sobre todo, felicidades a todos los policías de todas las generaciones, porque son ustedes quienes han logrado este hermoso proyecto y también que se haga una realidad. Gracias, gracias, gracias. Servir para ayudar, servir para proteger. Hermosa frase, y con esto cierro para despedirme. Shalom. La historia secreta de los masones mexicanos. ¿Qué misterios encierra la masonería? ¿Por qué personajes destacados de la sociedad mexicana han sido elegidos para formar parte de esta augusta institución? ¿Cuál ha sido el papel fundamental de la masonería en la historia de México? La masonería en México es una organización secreta o discreta. Esta y otras interrogantes serán contestadas por Daniel Gutiérrez Semenoff, grado 33 de la masonería mexicana, de Organización Masónica Mexicana, este lunes 30 de noviembre a las 21 horas tiempo del Centro de México, solamente aquí por tercermilenio.tv. Tercermilenio.tv cuenta con el archivo de investigaciones más grande de todo el mundo. ¿Sabías que tienes acceso a más de 7,500 investigaciones si te conviertes en suscriptor de tercermilenio.tv? Que están a tu alcance on demand, que las puedes ver cuando tú quieras. Los temas más selectivos, los temas más secretos, todos aquellos que te permiten a ti desarrollar una verdadera cultura en la investigación de este fenómeno. Si quieres estar realmente enterado con la última actualidad del fenómeno, solo tienes que ser parte de esta gran familia conformada por tercermilenio.tv. Soy Jaime Maussan y te invito a que seas parte de nosotros. La historia secreta de los masones mexicanos. ¿Qué misterios encierra la masonería? ¿Por qué personajes destacados de la sociedad mexicana han sido elegidos para formar parte de esta augusta institución? ¿Cuál ha sido el papel fundamental de la masonería en la historia de México? La masonería en México es una organización secreta o discreta. Esta y otras interrogantes serán contestadas por Daniel Gutiérrez Semenoff, grado 33 de la masonería mexicana, de Organización Masónica Mexicana, este lunes 30 de noviembre a las 21 horas tiempo del Centro de México, solamente aquí por tercermilenio.tv. Tercermilenio.tv cuenta con el archivo de investigaciones más grande de todo el mundo. ¿Sabías que tienes acceso a más de 7,500 investigaciones si te conviertes en suscriptor de tercermilenio.tv? Que están a tu alcance on demand, que las puedes ver cuando tú quieras. Los temas más selectivos, los temas más secretos, todos aquellos que te permiten a ti desarrollar una verdadera cultura en la investigación de este fenómeno. Si quieres estar realmente enterado con la última actualidad del fenómeno, solo tienes que ser parte de esta gran familia conformada por tercermilenio.tv. Soy Jaime Maussan y te invito a que seas parte de nosotros. La historia secreta de los masones mexicanos. ¿Qué misterios encierra la masonería? ¿Por qué personajes destacados de la sociedad